Después de dedicar 42 años a mi empresa, decidí venderla. Mi hijo la llamó destructora, nuestro futuro, mientras su esposa sonreía, tomando notas como si yo fuera un obstáculo. Creían que eran dueños de lo que yo mismo había construido. Acepté con calma sus palabras, pero su vacío, "te amo", parecía una promesa fría. Esta es mi historia. Dale like, comparte, y dime desde dónde la escuchas. Arthur se sentó ante su amplio escritorio de caoba, con el peso de 4 décadas oprimiéndolo. La decisión había sido angustiosa, una lenta y dolorosa rendición al tiempo y a su propio anhelo de paz. Hicktech, su alma, el imperio que había construido con tanto esfuerzo desde una sola startup en un garaje, finalmente iba a ser vendido. 42 años. Toda una vida condensada en el preciso lenguaje de un acuerdo de fusión. La cifra, la asombrosa cifra de $43 millones, se sentía a la vez liberadora y extrañamente vacía, un testimonio de lo que había creado y de lo que ahora estaba dejando ir. Su hijo, David, había reaccionado exactamente como Arthur había anticipado, aunque con una intensidad que aún lograba herir, destruyendo nuestro futuro. Papá, ¿cómo pudiste? El rostro de David, normalmente sereno y un poco demasiado cortés para el gusto de Arthur, estaba contorsionado por una furia descarnada. Su voz era tan aguda que cortaba el silencioso zumbido del aire acondicionado en el estudio de Arthur. Tenía las manos apretadas, los nudillos blancos, como si esperara rescatar a la compañía del fantasma de las pasadas intenciones de Arthur. Arthur había tomado un sorbo lento de su té negro, con la mirada firme, mirando de frente la indignada mirada de su hijo. David, había dicho, con voz tranquila, cuidadosamente modulada para evitar cualquier indicio de acusación, es mi futuro, y es mi. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire, cargadas de historia no contada, de cada sacrificio y cada noche de insomnio. Nunca has formado parte de Hicktech de forma significativa, ¿verdad? Entraste y saliste, te metiste durante unos meses aquí y allá, buscando la próxima gran tendencia, pero nunca te comprometiste. Nunca dedicaste las largas noches, los sacrificios, el esfuerzo incansable que supuso construir esto. Las palabras eran una amarga verdad, pero Arthur no sentía rencor, solo una tensa determinación. Laura, la esposa de David, siempre la viva imagen de la elegancia serena, intervino entonces, con una voz tranquilizadora que contrastaba marcadamente con la agitación de David. Arthur, querido, entendemos que este es un gran paso. ¿Estás seguro de haberlo pensado bien? Quizás un enfoque diferente. Su preocupación parecía genuina, pero cuando su mano, perfectamente cuidada, tomó un pequeño bloc de notas encuadernado en cuero y un bolígrafo de aspecto caro, un brillo sutil, casi imperceptible, en sus ojos delató la mente calculadora bajo la apariencia de solicitud. Empezó a garabatear, con trazos limpios y apresurados, como si estuviera tomando acta de una reunión crucial de la junta directiva, en lugar de participar en una discusión familiar. «Lo he pensado bien, Laura», afirmó Arthur, volviendo la mirada hacia su hijo, que seguía furioso en silencio. «Durante 42 años he vivido y respirado Hicktech. Cada éxito, cada fracaso, cada innovación, cada cambio de mercado, ha sido mi compañero constante». Sintió una opresión en el pecho al recordar la inmensa carga, pero también el orgullo feroz. Ahora quiero respirar algo más. Quiero ver el mundo, experimentarlo de verdad, no desde detrás de un escritorio o a través de la ventanilla de un avión corporativo en un viaje de negocios relámpago. Quiero despertar sin el peso de las nóminas, las fluctuaciones del mercado y las interminables reuniones de la junta directiva. Su voz se suavizó con un anhelo palpable, una visión de caminos abiertos y horizontes infinitos. Quiero ser libre. David, momentáneamente silenciado por la silenciosa convicción de su padre, se recompuso con una oleada desesperada de energía. «Pero papá, hay otras maneras. Podríamos contratar a un director ejecutivo, un profesional que dirija las cosas. O podría asumir el cargo y convertirme en socio de pleno derecho. He aprendido muchísimo. Oh, ¡qué demonios! Incluso comprarte tu parte. Podríamos conseguir un préstamo, encontrar inversores». Se aferraba a un clavo ardiendo,
Sus sugerencias se desbordaban con una esperanza desesperada que Arthur sabía que era completamente inútil. El historial de David en negocios era un cementerio de buenas intenciones y mala ejecución. Arthur negó lentamente con la cabeza, dejando escapar un suspiro. David, sabes que tus finanzas son inestables y, sinceramente, tu historial con tus propios proyectos no inspira precisamente confianza. Eligió sus palabras con cuidado, intentando evitar la crueldad, pero la verdad era innegable. David tenía un historial de grandes ideas y fracasos espectaculares, una serie de inversiones desacertadas y planes fallidos que lo habían dejado eternamente dependiente de la generosidad de Arthur. Dirigir una empresa como HICTECH no es un pasatiempo. Requiere dedicación, una mente aguda para los detalles, una disciplina inquebrantable y una tolerancia al riesgo que aún no has demostrado de forma consistente. Una sombra cruzó el rostro de David, con los hombros hundidos. Parecía completamente derrotado, el fuego de sus ojos reducido a brasas apagadas. Entonces, ¿eso es todo?, murmuró, con voz apenas audible. Ya te decidiste. Asintió con cansancio, casi imperceptiblemente. De acuerdo, papá, si eso es lo que quieres. Sus palabras fueron una aceptación, una rendición a regañadientes, pero su mirada se desvió hacia un punto más allá de Arthur, distante y opaca, insinuando una negativa a ceder del todo, una semilla de resentimiento que ya estaba echando raíces. Laura, sin dejar de observar, ofreció una sonrisa tenue y forzada que no llegó a sus ojos. Su bolígrafo seguía garabateando sobre el papel. Sus discretas notas sugerían menos sobre la conversación inmediata y más sobre una estrategia que ya se estaba formando en su mente, un frío cálculo de posibilidades y ventajas. A pesar de la tensión, Arthur sintió una curiosa ligereza que lo invadía. La decisión, que antes había sido una carga monumental que lo había mantenido despierto durante meses, ahora se sentía como una profunda liberación. Los años de cargar con HICTECH, sus triunfos y fracasos, sus inmensas responsabilidades, estaban a punto de desaparecer. Imaginó la vasta extensión del tiempo extendiéndose ante él, sin trabas. Era libre, o eso creía, completamente ajeno a las sutiles e insidiosas corrientes que ya empezaban a arremolinarse bajo la superficie, corrientes que David y Laura agitaban activamente, con sus expresiones enmascaradas que apenas ocultaban sus verdaderas intenciones. Su mente se desvió hacia la próxima reunión con Benedict Thorne, el agudo y casi depredador director ejecutivo de Thorne Industries, la empresa que adquiriría HICTECH. El acuerdo estaba casi cerrado, los papeles listos para la firma final. Thorne se había mostrado sorprendentemente respetuoso, admirando el legado de Arthur, aunque claramente deseoso de integrarlo en su floreciente imperio. Arthur se encontró esperándolo con ilusión, una extraña mezcla de melancolía por el pasado y ansia por las páginas en blanco de su nueva vida. Finalmente, tras un tenso silencio, interrumpido solo por los continuos garabatos de Laura, David se levantó. «Bueno», dijo, carraspeando y recuperando la compostura, aunque con rigidez, «deberíamos irnos. Tenemos cosas que hacer». Laura cerró su libreta con un suave clic. El sonido resonó en la silenciosa habitación. Al llegar a la puerta, David se giró y le ofreció un tenso, casi superficial, «Te quiero, papá». Laura lo repitió, con una voz carente de genuina calidez, una inflexión practicada. «Te quiero, Arthur». Las palabras, que pretendían ser cariñosas, le resultaron escalofriantemente huecas a Arthur, como ecos en una vasta habitación vacía. Resonaron con un presentimiento que no pudo articular, pero que instintivamente reconoció como una advertencia lejana. Arthur los vio marcharse. La pesada puerta de roble se cerró con un golpe sordo que pareció sellar un capítulo. Regresó a la sala de estar, un espacio que había presenciado innumerables reuniones familiares. Ahora parecía vasto, tranquilo y extrañamente pacífico. El inminente desmantelamiento de su imperio, antaño fuente de temor, ahora le traía una peculiar sensación de calma. No era un final, sino una metamorfosis. Miró su reloj. La noche aún era joven, pero ya pensaba en el mañana. Mañana conocería a Benedict Thorne. Mañana firmaría los papeles. Mañana, sus sueños de libertad, de viajar, de una existencia sin cargas, empezarían a hacerse realidad.
Se despojaría de la piel de Arthur Finch, director ejecutivo, y abrazaría la desconocida aventura de Arthur Finch, un hombre finalmente libre. Arthur se sentó solo en la silenciosa extensión de su estudio, con el fantasma persistente del forzado «te quiero» de David y el afecto ensayado de Laura aún flotando en el aire. La pesada puerta de roble se había cerrado, pero el silencio que dejó tras de sí no estaba realmente vacío, estaba lleno de los ecos de 4 décadas, una sinfonía de recuerdos dulces y amargos. Se recostó en su silla, su mirada se desvió hacia la fotografía enmarcada sobre su escritorio, una instantánea descolorida de un hombre más joven, con un brillo ambicioso en los ojos, de pie, orgulloso, en un espacio estrecho y desordenado. Era 1983, Brooklyn, un garaje alquilado, con un ligero olor a aceite y hormigón húmedo. Ese era el lugar de nacimiento de Hictek. Arthur, de apenas 30 años, impulsado por un sueño audaz y una fe inquebrantable en el naciente poder de las computadoras personales, había invertido cada hora de vigilia, cada gramo de sus escasos ahorros, en ello. En ese pequeño espacio manchado de aceite, el verdadero cimiento no era el desgastado suelo de hormigón, sino Eleanor, su amada esposa. Había trabajado doble turno como enfermera, con las manos en carne viva y los pies doloridos, para mantener la comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas, financiando silenciosamente su obsesión. Su fe inquebrantable, su fuerza silenciosa, habían sido la piedra angular sobre la que se asentaron los frágiles comienzos de Hictek. Nunca se quejaba, solo le ofrecía palabras de aliento y una comida caliente, sin importar lo tarde que trabajara. Durante años, fue una lucha. Los momentos de desesperación eran frecuentes, a menudo mitigados solo por la firmeza de Eleanor. Entonces llegó Accounting Pro, un software sencillo e intuitivo, diseñado para optimizar las finanzas de las pequeñas empresas. Fue pionero en su época. El día que consiguieron su primer contrato importante con una cadena regional de ferreterías, Arthur recordó haberlo celebrado con Eleanor con champán barato. La euforia de la validación brillaba más que cualquier éxito futuro. Fue el gran avance, el momento en que Hictek trascendió el garaje y se convirtió en una entidad tangible, una empresa con potencial. Pero ese potencial había tenido un alto precio. Arthur recordaba las incansables semanas laborales de 70 horas, que a menudo se extendían a 80 o 90 durante ciclos cruciales de desarrollo. Recordaba la punzada de culpa, una constante compañera, cuando se perdía los partidos de béisbol de David, los fugaces vistazos de su hijo creciendo, filtrados a través de la lente de los informes corporativos y las llamadas urgentes de los clientes. Recordaba a Eleanor, su mirada dulce cansándose, su energía vibrante apagándose lentamente bajo la presión de su exigente trabajo y la ambición desbordante de él. Su eventual fallecimiento, años después, se sentía como un testimonio silencioso de los sacrificios que ambos habían hecho. A menudo se preguntaba si la búsqueda de su sueño había, de alguna manera, acelerado su partida. Un pensamiento que rápidamente apartó, pero persistió como un dolor fantasma. David, incluso de niño, nunca había mostrado la más mínima inclinación por las complejidades técnicas ni el arduo trabajo que supuso la creación de Hictek. Sin duda, disfrutaba de las ventajas: la vida cómoda, las buenas escuelas, los juguetes caros, las vacaciones cada vez más lujosas, pero las noches en la oficina, las sesiones de depuración, la planificación estratégica, el esfuerzo agotador de la innovación, nada le atraía. Arthur había intentado muchas veces encender una chispa, compartir su pasión, impartir la sabiduría del oficio, pero la mirada de David se cerraba, con la atención ya puesta en otra cosa, normalmente en el último dispositivo o en un nuevo evento social. Quería los frutos del árbol, nunca el trabajo de plantarlo o cuidarlo. La mente de Arthur se desvió hacia otro recuerdo, uno que siempre le dejaba un sabor amargo. El día de la boda de David y Laura. Un evento magnífico, sin reparar en gastos, gracias a la prosperidad de Hictek. En medio del alegre caos, había escuchado a Laura, con voz susurrante pero clara, hablando de las perspectivas de futuro de David con un primo lejano, recitando la valoración estimada de Hictek y calculando los posibles porcentajes de la herencia.
Había una eficiencia fría y pragmática en sus palabras, completamente desprovista del fervor romántico que uno esperaría de una recién casada. El brillo en sus ojos no era de alegría, sino de un cálculo rápido de números, viendo a Arthur no como un suegro, sino como una ventaja, o quizás un obstáculo temporal. Ahora, a pesar del continuo y sólido éxito de Hictech, su impresionante rentabilidad y su sólida posición en el mercado, Arthur estaba profundamente cansado. No solo físicamente, sino profundamente cansado. La emoción había desaparecido, reemplazada por un profundo cansancio que ni siquiera el informe trimestral más lucrativo podía mitigar. El peso de la responsabilidad, la constante necesidad de innovar, de mantenerse a la vanguardia, de liderar, se había convertido en una carga agotadora. Anhelaba tranquilidad, simplicidad, una vida libre de las incesantes exigencias de su propia creación. El timbre agudo del teléfono de su escritorio lo devolvió al presente. Contestó. Era la asistente de Benedict Thorne, una mujer impecablemente eficiente, confirmando su cita para mañana a las 9. La firmeza de sus palabras, la profesionalidad de la confirmación, consolidaron la inminente venta. Era real. Esto estaba sucediendo. Arthur se acercó al gran ventanal de su estudio, con vistas a Central Park. Abajo, pequeñas figuras se movían, viviendo sus vidas, trotando, paseando perros, empujando cochecitos. La vida real, pensó, una vida desvinculada de hojas de cálculo y estrategias corporativas. Una silenciosa reafirmación se asentó en su corazón. Esta era la decisión correcta. Esta era la única decisión. Se apartó de la ventana, recorriendo con la mirada la ordenada pila de documentos preparados para la reunión del día siguiente. Estados financieros, acuerdos legales, planes de transición para empleados. Cada carpeta representaba el cierre de un capítulo, la entrega de un legado. Empezó a reunirlos, con movimientos pausados y metódicos. Su mente vagó, no hacia el pasado, sino hacia el futuro. Tokio, con sus calles iluminadas con neón y sus templos antiguos. París, donde se imaginaba tomando un espresso en una pequeña cafetería, viendo pasar el mundo. Toscana, paseando por viñedos soleados, inhalando el aroma a ciprés y lavanda. Imaginó el peso de su maletín reemplazado por una pequeña mochila, la urgencia de los correos electrónicos, reemplazada por el lento ritmo del descubrimiento. No eran solo destinos, eran promesas, deseos susurrados que finalmente estaban a su alcance. Tomó una vieja fotografía enmarcada de su escritorio. Era de la primera fiesta de Navidad de la oficina de Hictech. Solo una docena de rostros jóvenes y esperanzados, incluyendo el de Eleanor, radiantes y orgullosos. Recordó su entusiasmo, su fe compartida en el sueño. Sonrió levemente. Sabía que la empresa que había construido, sus dedicados empleados y sus leales clientes estarían en buenas manos bajo Thorne Tech. Benedict Thorne, a pesar de su implacable empeño en los negocios, era innegablemente competente, un visionario por derecho propio. Hictech seguiría prosperando, aunque bajo una nueva bandera. Una poderosa sensación de libertad inminente, una profunda anticipación por lo desconocido, lo invadió. 65 no era un final, sino un comienzo vibrante y emocionante. Se despojaría de la piel de Arthur Finch, director ejecutivo, y abrazaría la aventura de Arthur Finch, un hombre finalmente libre. El suave zumbido de la computadora portátil frente a Arthur era un sonido familiar, un compañero constante durante más de 4 décadas. Repasó los informes finales una última vez, un meticuloso ritual de cierre. Las cifras pasaban, un testimonio innegable de la obra de su vida. Los impresionantes ingresos de Hictech, en constante aumento año tras año. Tasas de retención de clientes que rozaban la perfección. Una curva de crecimiento consistente y robusta que desafiaba las fluctuaciones del mercado. Cualquier observador objetivo vería una potencia, un testimonio de liderazgo brillante e innovación. Sin embargo, mientras la mirada de Arthur escudriñaba las figuras, sintió una extraña, casi etérea indiferencia. Era como si estuviera repasando los logros de otra persona, admirando la maestría de la creación de un desconocido. La pasión, el profundo orgullo que una vez lo invadió ante estos mismos informes, se había desvanecido.
reemplazado por una silenciosa sensación de plenitud. Reconocía la brillantez, el trabajo duro, pero la inversión emocional se había reducido a un tenue eco. Su mirada se desvió hacia una desgastada libreta de cuero, abierta junto a su portátil. Ya no contenía agendas de reuniones ni planes estratégicos. En cambio, sus páginas estaban meticulosamente llenas de escritura fluida y notas garabateadas a toda prisa, un vibrante tapiz de sueños futuros. París, decía un encabezado, el Louvre, Notre Dame, crucero por el Sena al atardecer. Otra página detallaba un recorrido a pie por Montmartre, una visita a la Basílica del Sagrado Corazón y recomendaciones de las mejores panaderías. La transformación de esta libreta, de herramienta de poder corporativo a lienzo de liberación personal, tenía un profundo significado simbólico. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios al pensar en Eleanor. ¿Cómo le habría encantado esto? Siempre lo había reprendido con cariño por su incansable ética de trabajo, por su incapacidad para desconectar, para simplemente ser Arthur. Decía con ojos brillantes, la vida es más que píxeles y márgenes de ganancia. Habría comprendido de verdad su decisión de alejarse por fin, de abrazar la libertad que tanto había pospuesto. Casi podía oír su voz, cálida y alentadora, diciéndole que ya era hora. El teléfono sonó, un timbre suave y discreto. Era la asistente de Benedict Thorne de nuevo, con su voz tan suave y pulida como siempre. «Señor Finch, confirmo nuestra reunión con el señor Thorne para el miércoles a las 9 en punto. Todo está preparado». Miércoles. Solo faltaban 2 días. Las palabras consolidaron la realidad, convirtiendo su sueño abstracto en un acontecimiento concreto e inminente. Con un gesto deliberado, Arthur cerró su portátil. La pantalla se apagó, reflejando la declaración mental que acababa de hacer. La era de la alta tecnología había terminado, al menos para él. Se apartó del escritorio, estirando los hombros y el cuello. Un dolor familiar resonó en sus articulaciones, un recordatorio del paso del tiempo, del desgaste de incontables horas encorvado sobre un teclado. Tenía 65 años, y aunque el cuerpo pudiera estar mostrando la edad, el espíritu se sentía renovado, vigorizado por la perspectiva de 20 buenos años por delante, 20 años para vivir de verdad, sin cargas. Pensó en las miles de empresas, grandes y pequeñas, que dependían del software de HICTech, desde panaderías de barrio que controlaban el inventario hasta corporaciones internacionales que gestionaban complejas carteras financieras. Su código se integraba en la estructura de sus operaciones diarias. Sintió una profunda satisfacción al saber que había construido algo robusto, algo esencial, y confiaba en que todas sobrevivirían a la transición sin problemas. Thorne Tech era una potencia, capaz de absorber a HICTech sin repercusiones. Arthur se acercó al gran ventanal de su estudio, contemplando la extensa extensión verde de Central Park. Abajo, la ciudad bullía, pero dentro del santuario del parque, la vida se desarrollaba a una velocidad humana. Niños perseguían palomas, parejas paseaban de la mano y figuras solitarias leían en los bancos, absortas en sus propios mundos. Era un contraste tangible con el ritmo frenético del mundo corporativo que dejaba atrás. Se imaginó allí abajo, uno de ellos, anónimo y satisfecho, simplemente existiendo. Esperaba el miércoles con una ilusión casi infantil, la firma de los papeles, la culminación de una decisión que se había estado gestando durante años, ahora una realidad a pocas horas de distancia. Lo cambiaría todo. Su escritorio era ahora un caleidoscopio de brillantes folletos de viajes. Kioto, con sus antiguos templos y cerezos en flor. Burdeos, que prometía vinos exquisitos y ondulantes viñedos. Florencia, una ciudad impregnada de arte e historia, que despertaba al esteta latente que llevaba dentro. Su libreta de cuero ya no contenía solo unas pocas páginas de París. Ahora estaba meticulosamente llena de itinerarios para al menos 6 meses de viaje. Una hoja de ruta detallada hacia su liberación. Cada destino, cada actividad planeada, se sentía como una pequeña victoria, una parte tangible de la libertad que reclamaba. Una profunda sensación de liberación lo invadió, más profunda y satisfactoria de lo que jamás había imaginado. Se acabaron los plazos,
los informes trimestrales, la política corporativa y las inquietudes del mercado. Solo el camino abierto, lo desconocido y el potencial ilimitado de una vida vivida a su manera. El majestuoso reloj de pie del vestíbulo dio sus campanadas, sus tonos resonantes marcando el paso del tiempo. Cada campanada era un latido más cerca del miércoles, un redoble que lo guiaba hacia un nuevo comienzo. Arthur sonrió, una sonrisa genuina y sin cargas. Estaba listo. La mañana del miércoles amaneció brillante y despejada, acorde con la ligereza del espíritu de Arthur. La sala de conferencias de HICTEC, habitualmente un escenario estéril para intensas negociaciones y debates estratégicos, se sentía diferente hoy. Estaba impregnada de una solemnidad serena, una sensación de cierre inminente. Cuando Benedict Thorne llegó, puntual al segundo, irradiaba un aura de profesionalismo sereno, respetuoso pero innegablemente poderoso. Su apretón de manos fue firme, un encuentro de dos mentes formidables, cada una reconociendo la destreza de la otra. Thorne, impecablemente vestido y con una mirada que no se perdía nada, elogió de inmediato a Arthur. «Señor Finch, debo decir que la arquitectura de HICTEC es realmente extraordinaria. Sus cifras de retención de clientes son la envidia de la industria, y su equipo es excepcionalmente talentoso. Ha construido un legado increíble». Sus palabras no eran halagos, sino el sincero agradecimiento de un hombre que comprendía la compleja danza de construir y mantener una empresa exitosa. Avanzaron rápidamente con los últimos trámites. La suma, $43 millones, se mencionó con naturalidad, pero a Arthur aún le parecía surrealista, una cifra abstracta que representaba toda una vida de trabajo y sueños. Aceptaron, se intercambiaron firmas, y el trato quedó cerrado. Arthur y Thorne volvieron a estrecharse la mano, esta vez un gesto histórico, como lo expresó Thorne, que simbolizaba no solo una transacción, sino el traspaso de una antorcha, el fin de una larga y a menudo solitaria guerra que Arthur había librado contra viento y marea. Casi de inmediato, apareció un asistente junior con una bandeja con copas de champán frío. Las burbujas burbujeaban alegremente, un contrapunto festivo a la gravedad del momento. Thorne alzó su copa. «Por nuevos comienzos, señor Finch, y por las colaboraciones exitosas». Arthur chocó su copa con la de Thorne, haciéndose eco del sentimiento. «Y por el futuro de HICTEC, bajo su nueva y competente dirección». El champán, fresco y seco, sabía a libertad. Pasaron otra hora discutiendo los detalles de la transición. Las indemnizaciones por despido, la garantía de una transición fluida para el personal clave y el plan de integración de las operaciones de HICTEC en ThorneTech. Arthur se aseguró de preguntar específicamente sobre los beneficios generales para los empleados, asegurándose de que su gente estuviera bien atendida. Incluso mencionó a David, esperando que estuviera entre quienes recibieran una indemnización por su breve y mayormente protocolaria gestión. Arthur sintió una profunda convicción de que esto también era bueno para David. Finalmente tendría que forjar su propio camino, forjando su carácter con esfuerzo y no con herencia. Tras la partida de Thorne y su séquito, dejando tras sí un silencio aún más denso, Arthur notó 3 llamadas perdidas en su celular personal. Todas eran de David. Un destello de genuina emoción, una emoción poco común en su hijo en los últimos años, pareció irradiar desde la pantalla. Arthur sintió una calidez que le recorrió el pecho. Quizás esta noticia, este cambio tangible en su vida, incluso lo acercara más a su hijo. Volvió a llamar a David. «Trato cerrado», anunció Arthur, intentando mantener la voz serena, aunque una emoción de anticipación lo recorrió. «HICTEC es oficialmente parte de ThorneTech». Hubo un momento de silencio atónito al otro lado, luego un jadeo audible. «¿Papá? ¿En serio? ¡Wow! ¡Es increíble! Estoy tan orgulloso de ti». La voz de David, por una vez, sonó genuinamente conmovida. El habitual resentimiento subyacente fue reemplazado por una calidez inusual. «Esto es enorme, papá. ¡Qué logro!». La inesperada sinceridad de sus palabras conmovió profundamente a Arthur, un bálsamo excepcional para viejas heridas. «¿Qué tal si lo celebramos?», sugirió Arthur, con la voz más suave de lo que pretendía. «Esta noche. Invito yo. ¿Bella Vista? A las 7. Tú y Laura». David asintió con entusiasmo. «Perfecto. Allí estaremos.
Felicidades, papá, de verdad. Esa noche, cuando Arthur entró en Bella Vista, un sofisticado restaurante italiano con iluminación tenue y un ambiente tranquilo, David y Laura ya lo estaban esperando. David, habitualmente reservado, se levantó de un salto y abrazó a Arthur con sinceridad. Laura, radiante con un vestido color zafiro, reflejó su entusiasmo. Su sonrisa parecía sincera y su abrazo cálido. Por un instante fugaz, las tensiones del pasado, los susurros de los cálculos de la herencia, parecieron desvanecerse. Aquello parecía una auténtica celebración familiar. Se acomodaron en su mesa, un cómodo reservado escondido en un rincón. Arthur levantó su copa, llena de jugo de naranja espumoso, un pequeño capricho que se permitió. Por una nueva vida, anunció, con una alegría genuina que lo sorprendió incluso a él mismo, y por nuevas aventuras. David y Laura alzaron sus copas, compartiendo sus felicitaciones y buenos deseos. Se sintió más ligero que en décadas. El peso de su imperio finalmente se había desprendido. Mientras comían, Arthur compartió sus incipientes planes de viaje. Primera parada, Japón, declaró, con un mapa de Kioto formándose en su mente. Eleanor siempre soñó con ver los cerezos en flor allí. Creo que será mi primera peregrinación. Habló de templos antiguos, mercados bulliciosos y la serena belleza de los jardines zen. David y Laura escuchaban, asintiendo, haciendo preguntas, con la atención aparentemente concentrada. Más tarde, a medida que la velada avanzaba y las suaves notas de un cuarteto de jazz en vivo llenaban la sala, David tomó la mano de Laura. «Baila conmigo», susurró, y para sorpresa de Arthur, se levantaron y se deslizaron hacia la pequeña pista de baile. Se movían con gracia. Una imagen de feliz unión. Arthur los observaba, con una cálida sensación que lo inundaba mientras bebía su jugo de naranja. Las luces del restaurante se reflejaban en las copas de champán, que aún estaban sobre la mesa, reflejando una luz suave y mágica. Fue una noche de alegría pura, la celebración perfecta de un nuevo capítulo. Arthur se sentía verdaderamente feliz. La historia está lejos de terminar, y las celebraciones rápidamente se tornan siniestras. No creerás lo que sucede después. No te lo pierdas. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para descubrir cómo Arthur descubre una traición impactante. Arthur observó a David y Laura balancearse suavemente en la pequeña pista de baile, sus cuerpos cerca, su risa ligera y genuina. Por un instante, el pasado se desvaneció, reemplazado por una oleada de orgullo paternal y una profunda esperanza en el futuro. Imaginó a David finalmente encontrando su equilibrio, tal vez incluso estableciendo una carrera profesional, usando las lecciones aprendidas, aunque indirectamente, de Hictek. Laura también parecía genuinamente feliz esa noche, su habitual brillo calculador suavizado por la luz ambiental y la alegría de la noche. Una felicidad excepcional y pura se apoderó de Arthur. Así era como debía ser, una familia celebrando nuevos comienzos. Su apacible ensoñación se vio interrumpida de repente. Una sombra se cernió sobre su mesa. Mark, uno de los guardias de seguridad del restaurante, un hombre que Arthur reconoció de sus frecuentes visitas, estaba de pie junto a él, con expresión seria y la mirada nerviosa desviada hacia la pista de baile. Mark se inclinó. Su voz, un susurro bajo y urgente, interrumpió la música y el suave bullicio del restaurante. «Señor Finch», empezó, con un tono de alarma contenida. «Necesito decirle algo. Cuando su hijo fue al baño antes y luego regresó, cuando se distrajo con el camarero que retiraba los platos, lo vi echarle algo en el jugo». Arthur sintió una descarga gélida de inmediato. Se le heló la sangre. ¿Mi jugo?», logró decir, con la voz apenas un susurro. El calor festivo en su pecho se evaporó, reemplazado por un terror gélido. ¿Su propio hijo? Era una acusación tan monstruosa, tan absolutamente impensable, que le costaba procesarla. Quería descartarla, reírse de ella como un malentendido, pero la mirada seria y preocupada en el rostro de Mark lo mantuvo cautivo. Mark asintió con seriedad. «Sí, señor. Desde un contenedor pequeño y oscuro. Fue muy rápido, pero lo vi. Pensó que nadie lo observaba, pero yo tengo una vista clara desde mi puesto». La voz del guardia era firme, sin lugar a dudas. Mark era confiable,
un hombre conocido por su aguda observación e integridad. La mente de Arthur daba vueltas, un torbellino de incredulidad y traición. ¿Llamar a la policía? A su propio hijo. El pensamiento fue inmediato, visceral, pero entonces otra comprensión, aún más angustiosa, lo golpeó. La humillación pública, el escándalo que inevitablemente estallaría, destrozando a su familia de la forma más brutal imaginable. Acababa de vender su empresa y finalmente había encontrado la libertad. No podía imaginar terminar esa noche de alegría con sirenas y luces destellantes, exponiendo al mundo un acto tan vil. El dolor, la vergüenza, serían insoportables. «Puedo llamar a la policía ahora mismo, señor Finch», ofreció Mark, percibiendo la lucha interna de Arthur. «O puedo vigilarlo de cerca, si necesita un momento para pensar». Su voz era respetuosa, dándole a Arthur el espacio que necesitaba desesperadamente. Justo entonces, David y Laura regresaron de la pista de baile, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y el vino, y sonrisas amplias y expectantes. «Papá, ¿no te pareció un baile genial?», sonrió David, con los ojos brillantes, aparentemente ajeno al drama silencioso que se desarrollaba en la mesa. La mirada de Laura, sin embargo, se detuvo en la copa de Arthur durante demasiado tiempo, un sutil cambio en su expresión que Arthur, tras la revelación de Mark, interpretó como una ansiedad desconcertante. Arthur miró el vaso medio vacío de jugo de naranja. Sabía instintivamente que no podía confrontarlos sin pruebas. Sin pruebas tangibles, sería su palabra contra la de ellos, una acusación pública y confusa que podría ser fácilmente desestimada, dejándolo con el aspecto de un viejo paranoico. Necesitaba algo concreto, algo innegable. Su mirada se dirigió al pequeño frasco de pastillas en el bolsillo de su chaqueta, su medicamento diario para el corazón, un pequeño envase. Una idea desesperada se formó, rápida y audaz. Discretamente metió la mano en el bolsillo, con un temblor imperceptible. Sus dedos se cerraron alrededor del frasco de plástico. Con un movimiento rápido y experto, perfeccionado por años de ocultar sus emociones en negociaciones de alto riesgo, vertió una pequeña, pero suficiente, muestra del líquido en el frasco de pastillas vacío, cerrando bien la tapa. Luego, con un movimiento de muñeca casi imperceptible, vació el contenido restante del vaso en el denso follaje de una gran planta decorativa perfectamente colocada junto a su puesto. El líquido oscuro desapareció en la rica tierra, sin dejar rastro. Volvió a colocar el vaso vacío sobre la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. «Papá, apenas tocaste el jugo», comentó David, recorriendo la mesa con la mirada al sentarse, una observación casual que ahora parecía cargada de siniestra intención. «¿Sigues celebrando?». Arthur sostuvo la mirada de su hijo, forzando una sonrisa tranquila. «Oh, ya lo terminé, hijo, hace un momento. Estaba distraído viéndolos bailar tan bien». Sintió una fría sensación de náuseas en el estómago, pero su voz se mantuvo firme, sorprendentemente firme. «Bueno, te lo has ganado», dijo Laura, con los ojos aún fijos en el vaso ahora vacío de Arthur, y un sutil alivio se apoderó de su rostro, y solo Arthur, con su nuevo conocimiento, podía discernir plenamente. «En realidad», dijo Arthur, levantándose lentamente de la mesa, fingiendo un estiramiento cansado, «toda esta emoción, el papeleo de la venta, por fin me está pasando factura. Creo que me voy a dormir temprano». Sacó su billetera y dejó una generosa suma sobre la mesa para la comida. «Quédense y disfruten, invito yo». David y Laura intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. «¿Estás seguro, papá? Podemos irnos contigo», ofreció David, aunque Arthur detectó un destello de decepción en sus ojos. «Tonterías», dijo Arthur con un gesto de desdén. «Disfruten de la música, disfruten de la compañía mutua. Estaré bien. Tomaré un taxi». Esbozó otra sonrisa breve y convincente, se dio la vuelta y salió, con paso firme, sin que su postura delatara el cambio radical que acababa de ocurrir en su interior. Al llegar a la entrada, Mark lo esperaba con los ojos llenos de admiración. «Qué rápido, señor Finch», susurró. «La evidencia está preservada». Arthur simplemente asintió, con la mente ya acelerada, pues el brillo festivo de la noche se había extinguido por una oscuridad más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. El aire fresco de la noche en Central Park
ofrecía poco consuelo a Arthur. Cada paso que daba le pesaba, no por el cansancio físico, sino por la devastadora verdad que ahora cargaba. El pequeño frasco de pastillas que guardaba en el bolsillo de su chaqueta ya no era un recipiente para medicamentos para el corazón, sino un escalofriante testimonio de la traición de su hijo. Latía con una energía silenciosa y malévola, un recordatorio constante de la oscuridad que había destrozado su feliz noche. Su teléfono vibró. Era David. Arthur dudó, pero luego respondió, forzando una calma que no sentía. «¿Papá? Solo para ver cómo estabas. Parecías un poco raro cuando te fuiste. ¿Todo bien?» La voz de David estaba impregnada de una fingida preocupación, una actuación que Arthur ahora percibía con una claridad agonizante. Bajo la apariencia, Arthur detectó un sutil, casi imperceptible, matiz de anticipación, una depredadora esperanza de su muerte. «Solo estoy cansado, hijo», respondió Arthur, con voz cautelosamente neutral. «Un día largo, terminando todo. La venta me dejó agotado». Casi podía oír el alivio de David al otro lado, una sensación palpable de tensión que se liberaba mientras Arthur desviaba sus preguntas. «Me alegra saberlo, papá. Solo me preocupaba por ti. Descansa un poco». La llamada terminó, dejando a Arthur con un sabor amargo en la boca. De vuelta en la silenciosa elegancia de su ático, Arthur cerró la pesada puerta con llave con un cuidado que solía reservar para obras de arte invaluables. Se movía mecánicamente. Su mente era un caos de conmoción e incredulidad. Caminó hacia su estudio, abrió la caja fuerte del suelo y guardó con cuidado el pequeño frasco de pastillas, como si fuera una bomba de relojería. Esto no era solo una prueba, era la manifestación física de la malicia calculada de su hijo. Luego revisó sus mensajes de voz. Había otro de David, que salió antes de que Arthur le devolviera la llamada. «Papá, solo me preocupaba por ti. Llámame cuando recibas esto. Laura te manda cariños». Las palabras, antes reconfortantes, ahora le rechinaban los oídos, impregnadas de una falsa sinceridad venenosa. «Amar», pensó, un eco hueco en su apartamento vacío. El peso de su situación lo abrumó. No podía acudir a la policía, todavía no. No sin pruebas absolutas e irrefutables, y mucho menos sin considerar las implicaciones para su nombre y la reputación de su familia, por muy dañada que estuviera ya. Necesitaba discreción, precisión, necesitaba un laboratorio privado para analizar sus datos, y necesitaba a su abogado de sucesiones, de inmediato. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba, Arthur hizo 2 llamadas cruciales. La primera fue a Morrison Analytics, un laboratorio forense privado de gran prestigio, conocido por su discreción y sus avanzados servicios de toxicología. La segunda fue a Harold Steinberg, su abogado de herencias de toda la vida, un hombre reconocido por su astucia y lealtad inquebrantable. Más tarde ese mismo día, en un discreto edificio de oficinas, Arthur se reunió con la doctora Elizabeth Morrison, una mujer seria y perspicaz, de mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Escuchó atentamente, con expresión firme, mientras Arthur relataba los hechos con crudeza, omitiendo cuidadosamente los detalles familiares. Simplemente declaró que se trataba de un asunto de extrema sensibilidad, que requería la máxima confidencialidad. «Señor Finch, le aseguro que la discreción es nuestra consigna», declaró la doctora Morrison con voz tranquila y profesional. «Realizaremos un análisis toxicológico completo de esta muestra. Tendrá los resultados definitivos en 24 a 48 horas». Arthur le entregó el pequeño frasco de pastillas, sintiendo el inmenso peso de la verdad contenida en su envoltorio de plástico. La espera sería agonizante, pero necesitaba saberlo, sin la menor duda. Fiel a su palabra, los resultados llegaron en 36 horas. El informe fue conciso, clínico y absolutamente devastador. El jugo contenía una dosis letal de cianuro de potasio. El documento detallaba la pureza y concentración del veneno, sin dejar lugar a interpretaciones. No fue un accidente, un error ni un impulso. Fue un acto deliberado y premeditado, un intento de asesinato. Su propio hijo, David, había intentado matarlo. Las palabras resonaron en la mente de Arthur, cada una como un mazazo en su alma. La vida que acababa de celebrar haber escapado, casi le fue arrebatada por las mismas personas que decían amarlo. Armado con el informe condenatorio,
Arthur se reunió con Harold Steinberg. El habitual jovial comportamiento de su abogado se desvaneció a medida que Arthur exponía las pruebas, los hechos fríos y contundentes. Harold, un hombre que había visto los rincones más oscuros de la naturaleza humana en su profesión, simplemente escuchó, con el rostro endurecido ante cada revelación. «Harold», comenzó Arthur, con la voz desprovista de emoción, con una fría y firme determinación asentándose en su corazón. «Necesito que modifiques mi testamento de inmediato». Hizo una pausa y respiró hondo. «David, y por extensión Laura, serán eliminados por completo como beneficiarios. Con efecto inmediato. Cada centavo, los 43 millones de dólares de la venta de Hictech, serán reasignados». Harold lo miró con el ceño fruncido, pero no replicó. Simplemente asintió, dispuesto a cumplir los deseos de su cliente. «Quiero que todo», continuó Arthur con la mirada fija, «se destine a la investigación médica. En concreto, a financiar avances en cardiología y oncología, en memoria de mi difunta esposa, Eleanor. Su lucha contra el cáncer, mi propia batalla con los problemas cardíacos. Que algo bueno surja de esta oscuridad». Harold tomó notas meticulosas, escribiendo en el bloc de notas. La decisión le pareció acertada, un fénix que resurgió de las cenizas de la traición. Este dinero, destinado a asegurar una vida cómoda a quienes habían intentado acabar con él, ahora serviría a un propósito superior: contribuir a la ciencia que podría salvar a otros de un destino similar. Al concluir la reunión, Arthur sintió una nueva y férrea determinación. Tenía pruebas, tenía un plan, tenía que enfrentarlos. Antes de salir de la oficina de Harold, Arthur hizo una última llamada. Reservó una mesa en Bella Vista para la noche siguiente. Y, añadió con voz cuidadosamente neutral, por favor, asegúrense de que la gran planta decorativa cerca de esa mesa permanezca intacta. Es una petición sentimental. Sabía exactamente dónde había ido a parar el resto de ese jugo envenenado, y tenía que estar exactamente donde lo dejó. Arthur llegó a Bella Vista puntualmente a las 7, con el corazón latiendo con determinación. La carta sellada, que contenía el informe toxicológico condenatorio y el testamento actualizado, se sentía como una piedra fría en el bolsillo de su chaqueta, un arma silenciosa. Giuseppe, el maître, lo recibió con una cálida sonrisa y lo condujo a la misma cabina aislada de 2 noches antes. Su mirada se fijó de inmediato en la gran planta decorativa junto a la mesa. Sintió un nudo en el estómago. Las vibrantes hojas verdes que antes ocultaban su instinto de supervivencia ahora eran de un espantoso tono marrón, marchitas y sin vida, algunas ya curvadas en los bordes. La evidencia visual era cruda, innegable, un sombrío testimonio del asesino silencioso que había vertido en su tierra. Perfecto. Momentos después, entraron David y Laura, la viva imagen de una refinada sofisticación. Arthur los observó atentamente. Había una sutil satisfacción en su porte, una relajada confianza que Arthur ahora reconocía como la convicción de que su siniestro plan había tenido éxito, de que simplemente ignoraba su lento declive, un reloj que habían puesto en marcha. Los ojos de David, habitualmente nublados por cierta petulancia, brillaban más, casi triunfantes. La sonrisa de Laura, aunque todavía fingida, tenía un tenue matiz de victoria. «¡Papá! ¡Qué gusto verte!», exclamó David, acercándose a la mesa, con la voz un poco alta, demasiado jovial. Hizo una pausa, con un destello de sorpresa en el rostro, al observar el aspecto alerta y saludable de Arthur. «Te ves bien, para alguien que estaba tan cansado la otra noche». Sus últimas palabras estaban impregnadas de un asombro manifiesto, que delataba su expectativa de un resultado diferente. Laura intervino rápidamente, posando brevemente la mano en el brazo de Arthur, con una frialdad inquietante. «Sí, Arthur, estábamos muy preocupados por tu repentina enfermedad. Pensamos que quizás el estrés de la venta te estaba afectando». Sin embargo, sus ojos no delataban ninguna preocupación genuina, solo una decepción apenas disimulada. Arthur simplemente ofreció una sonrisa tensa y enigmática. «Ah, sí, el estrés. Te afecta, ¿verdad?». Hizo una pausa, su mirada fija en la planta marchita. «Es interesante, ¿verdad?», reflexionó con voz tranquila. «¿Qué efectos puede tener el veneno en los seres vivos?».
David y Laura siguieron su mirada hacia la planta moribunda, con una tensión repentina e inexplicable que los agarró. Sus sonrisas confiadas flaquearon, reemplazadas por una inquietud incipiente. Arthur continuó, bajando la voz hasta un tono bajo y escalofriante que interrumpía el suave murmullo del restaurante. Verá, esa planta recibió una generosa ración de jugo de naranja mezclado con cianuro de potasio hace 2 noches. La misma mezcla, de hecho, que usted tenía prevista para mí. El rostro de David palideció, dejándolo con una palidez cadavérica. Sus ojos, abiertos por el horror, se dirigieron de la planta muerta a Arthur, luego a Laura. Laura, siempre tan serena, agarró el borde de su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su perfecta compostura se hizo añicos, reemplazada por un terror descarado. La verdad, cruda y brutal, flotaba en el aire entre ellos. Con una lentitud deliberada que acentuó la insoportable tensión, Arthur metió la mano en su chaqueta y sacó el sobre sellado. Lo colocó con cuidado sobre la mesa y se lo pasó a David. «Esto», declaró Arthur con voz ahora firme, «contiene el informe toxicológico que confirma el envenenamiento y los detalles actualizados de mi testamento». La mano de David, temblando incontrolablemente, buscó a tientas el sobre. Lo abrió, y el sonido del papel rasgándose resonó en el repentino y denso silencio que se había apoderado de la mesa. Sus ojos recorrieron los sombríos detalles del informe y luego se dirigieron al documento legal. Arthur observó, con un dolor frío y profundo en el pecho, cómo el último atisbo de esperanza se apagaba en los ojos de su hijo, reemplazado por una desesperación cruda y descarnada. «Laura, me dijiste que sería imposible rastrearlo», susurró David, intentando desviar la culpa, con la voz entrecortada y desesperada. La voz tranquila y firme de Arthur interrumpió la acusación de pánico de David. «No te molestes, David. El guardia de seguridad, Mark, te vio verter el veneno en mi vaso. Y el informe toxicológico es definitivo. Cianuro de potasio. Una dosis letal». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «No solo querías mi dinero, querías mi muerte». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada firme, penetrando las fachadas derruidas de David y Laura. La firmeza en su voz era absoluta, devastadora. «Querías mis 43 millones de dólares. En cambio, cada dólar se destinará ahora a la investigación médica, en memoria de tu madre. Querías mi muerte. Considéralo hecho, porque a partir de este momento, David, estás muerto para mí». Se levantó de la mesa, dejando a David y Laura paralizados en sus asientos, con una horrible mezcla de conmoción, miedo y la profunda comprensión de que su mundo cuidadosamente construido acababa de estallar. La evidencia de su crimen yacía entre ellos, cruda e innegable. Arthur se alejó con paso firme, sin mirar atrás. Al entrar, simplemente asintió a Giuseppe. «Mi negocio aquí ha terminado», dijo, con un doble sentido que solo él entendía. Al salir del restaurante y sumergirse en el aire fresco y sincero de Central Park, sintió una profunda liberación. Estaba solo, sí, pero ya no era vulnerable. Había enfrentado la carga de la traición, y la justicia, en su forma silenciosa y devastadora, se había hecho. Su nueva vida, verdaderamente libre de cargas, por fin podía comenzar.